Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias por la invitación a formar parte de este curso y espero, bueno, pues que la mañana de hoy sea fructífera para todos. Antes de comenzar, ¿vale? Voy a leer la oración, ¿vale? Señor Jesús, en este curso de verano te pedimos que nos enseñes a mirar con compasión a quienes sufren, a reconocer el peso invisible de muchas veces no se ven. Ayúdanos a saber tratar con respeto, humildad y delicadeza. Danos la disposición de aprender, no solo con la mente, sino también con el corazón, para que el conocimiento que recibamos no se quede en la teoría, sino que se transforme en una nueva forma de acompañar, escuchar y servir. Concédenos también el valor de mirar nuestras propias heridas, para comprender que solo en ti encontramos la verdadera libertad, porque tu amor tiene el poder de sanar, restaurar y dar sentido al sufrimiento. Que este tiempo de formación sea también un tiempo de transformación, para que lleguemos a ser instrumentos de tu palabra, portadores de esperanza y fortaleza para cada persona que confíe en nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a dar comienzo al curso, que lo que vamos a tratar en la mañana de hoy son las virtudes y crecimiento ante el trauma. Me imagino que con los otros ponentes ya habréis visto lo que es el trauma, ¿no? Los diferentes tipos de trauma, el funcionamiento. Entonces, pues voy a dar una serie de cosas por asumidas y me voy a centrar puramente en fortalezas y virtudes. Cuando preparaba este curso, sabiendo que encima es el último día, ¿no? Ya de cierre, pues le he intentado dar una visión un poquito más dinámica, ¿vale? Entonces sí que voy a explicar un poco tres teorías que son las que yo estoy trabajando más en la actualidad con, bueno, mi equipo de investigación. Yo soy de la Universidad CEU San Pablo. Y pertenezco a un grupo de investigación, bueno, pertenezco a dos. Uno es envejecimiento, donde trabajamos muchos aspectos del área de mayores, pero estamos trabajando mucho fortalezas y virtudes en personas mayores y cómo esto les ayuda a mejorar su calidad de vida, su bienestar, afrontar la adversidad. Y por otro lado, estoy en otro equipo que es Promovirtus, Promovirtus de promoción de virtudes, que estamos trabajando con jóvenes, ¿vale? Estudiantes universitarios y jóvenes para detectar esas fortalezas y luego poder, pues eso, ¿no? Desarrollarlas o ponerlas en práctica, ¿no? Entonces, bueno, os explicaré un poco esas teorías y cuáles son los componentes de esos modelos y cómo podemos trabajar, porque la mayoría sois psicólogos, pero también he traído casos, ¿vale? Porque creo que quizás a lo mejor a través de casos, como las fortalezas hay muchas, ¿no? Y entonces nos podemos perder ahí, o sea, el tiempo que tenemos parece mucho, pero al mismo tiempo es poco, ¿no? Para lo complejo que es la temática, pues igual a través de casos lo podemos ver mejor. Lo que quiero es que cuando salgáis de aquí os vayáis con 3, 4 ideas, tampoco pido mucho más, pero algo que podáis poner en práctica, ya sea en vuestra vida, porque esto lo podéis aplicar a vosotros mismos como persona, como futuros profesionales y luego también obviamente en la práctica clínica, pero ya sabéis sobre todo los que vais a ser psicólogos o los que ya lo sois, que en el ejercicio de la clínica es muy importante el trabajo personal, porque si no haces un trabajo personal, tus historias, tus traumas, tus heridas, las puedes proyectar en el otro. Entonces hay un riesgo que sin querer puedes hacer mucho daño a la otra persona. Entonces es muy importante hacer un trabajo personal, ya la corriente y todo eso, cada uno entiendo que se identificará con una y eso ya es muy personal, pero sí que hay aspectos que la persona tiene que trabajar a nivel de su psicología, a nivel de su espiritualidad, a todo el nivel integral de la persona, porque si no nos podemos hacer daño a nosotros mismos o a los demás, ¿vale? Entonces decía que eso, vamos a intentar, ¿no? Verlo de una manera práctica. Entonces, así un poco por romper el hielo, no, también por ver un poco si hablamos de los mismos términos, ¿no? Si entendemos lo mismo. ¿Qué virtudes o fortalezas, a ver quién se anima a romper el hielo, creéis que os ha podido ayudar a afrontar alguna situación que puede ser difícil o situaciones del día a día, que no tienen por qué ser traumáticas,
pero que, oye, te ayuda en tu vida diaria a gestionarte mejor o a crecer como persona. Que así, si queréis contar un poco en voz alta, la resiliencia, ¿vale? De hecho, la resiliencia es súper importante y yo, al menos en todos los estudios que hemos hecho, la resiliencia es de las que sale más como factor protector. Y de hecho, luego os enseño alguna imagen de modelos que hemos encontrado, pero incluso personas controlando el trauma, ¿vale? Que, bueno, pues hay distintos tipos de trauma. Hemos visto que no es tanto el trauma objetivo que vive la persona, sino el nivel de resiliencia que tiene la persona y cómo la pone en práctica, es lo que luego influye bastante en los niveles de bienestar y calidad de vida de la persona. O sea que la resiliencia sí que es una fortaleza a trabajar. Que simplemente que ser esta virtud, no sé si en algún momento podrías explicarnos un poquito, porque creo que últimamente se repite muchísimo resiliencia por otro lado, pero sí. No sabemos exactamente qué significa y qué diferencia tiene con la perseverancia, que te viene a ser más clásico, sí. Pero también, o sea, a mí me suena parecido. Sí. A ver, es que hay distintos autores, ¿vale? Entonces, en todo esto, de hecho, hay algunos autores que entienden la resiliencia como un rasgo de personalidad y hay otros que lo consideran como una fortaleza, ¿vale? Por tampoco perderme demasiado, cuando se habla de rasgos de personalidad, me imagino que sabéis que es más difícil que haya cambio, ¿vale? Porque la personalidad tiene hay una parte que cambia, pero en general la personalidad tiene un punto bastante estable, ¿vale? Entonces, hay personas que hablan de resiliencia como rasgo de personalidad, que hay gente que de base es más resiliente que otras. Ahora os digo la definición, ¿vale? Y luego hay otros que lo entienden como una fortaleza, ¿vale? Como una capacidad o un recurso que tiene la persona que puede mejorar y ponerlo en práctica, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esas dos diferencias, la definición de resiliencia pura, vamos a decir, o donde hay más encuentro entre los autores, es la capacidad que tiene la persona para crecer ante la adversidad. ¿Vale? Y es un concepto que se relaciona mucho con otro que os voy a hablar más adelante, que es el crecimiento postraumático, ¿vale? Que como luego, pues si la persona es resiliente, eso va a facilitar que cuando tenemos un evento traumático, la persona no solo es que lo gestione y se enfrenta a ello, sino que puede desarrollarse y crecer como persona. ¿Vale? Ese sería el concepto de resiliencia. Entonces, la resiliencia que has mencionado, la perseverancia, has dicho, ¿no? La perseverancia es una fortaleza ya específica, ¿vale? Y la perseverancia sería más la capacidad de tú mantenerte constante en tus objetivos, ¿vale? Luego hay, como todo, diferentes definiciones. Por tanto, la perseverancia formaría parte de la resiliencia. Es decir, una persona más resiliente de base sería más perseverante, ¿no? Porque tú tienes unos objetivos. Yo esto lo veo mucho en pacientes, que a veces tengo pacientes que tienen unos objetivos, pero no se mantienen constantes en esa dirección, se pierden con otras cosas, ¿no? Entonces la perseverancia te ayuda a ir en esa dirección y conseguir esos objetivos. ¿Vale? ¿Alguna duda más? ¿Alguna otra fortaleza que queráis mencionar? Un poco, no sé si va a valer o no vale, pero el perdón, o sea, la capacidad de perdón, dirías. Es otra fortaleza también, sí. La capacidad del perdón y además el perdón en trauma es algo que se trabaja mucho. De hecho, cuando hablábamos de propuestas de cursos, o sea, de temas del curso, por ejemplo, el perdón era una de las ideas un poco que estuvimos hablando de si enfocar o hablarlo más de fortalezas en general, porque el perdón ante el trauma es especialmente importante. Sí es cierto que el perdón también hay que saber cómo enfocarlo, ¿vale? Para que no acabe haciendo daño a la persona. No sé si esto os lo han explicado, ¿vale? Pero el perdón también tiene ahí como su cara oscura, entonces no consiste en olvidar, ¿no? Y aquí no ha pasado nada, sino, oye, sí, aquí han pasado cosas, pero bueno, haces ahí un trabajo personal por una parte, ¿no? De tu tranquilidad y para que tú puedas continuar tu vida. El perdón a nivel de trauma, esto también lo explicaré en diferentes momentos. Cuando tenemos trauma, también hay que saber muy bien cuándo escoger el momento de trabajar las fortalezas, porque, por ejemplo, el perdón a lo mejor no lo puedes trabajar al inicio, lógicamente, porque claro, una persona que acaba de sufrir un abuso sexual y te acaba de venir a consulta y esto ha ocurrido hace 2 días,
es que no es el momento, todavía no, ¿no? Primero tienes que ir a lo urgente, ¿no? De esa persona, de contener, de validar, y luego más adelante, que a lo mejor pueden ser 6 meses, 1 año o 5 años, o cuando la persona esté preparada, entonces ya ahí sí puedes hacer un trabajo de perdón, ¿no? Entonces, también con el tema de las fortalezas, además, según determinadas fortalezas, a veces tenemos que ser muy prudentes y saber cuándo escoger el momento y cómo gestionar esa fortaleza para no generar culpa en el paciente. Porque claro, si machacas a un paciente desde el minuto 1 que ha sufrido unos abusos, tienes que perdonar porque tal, pues igual le estamos generando mucha culpa, ¿vale? Entonces también tenemos que, pero el perdón también se concibe como una fortaleza, ¿vale? Que además en la clínica yo sí he visto que ayuda mucho, además sobre todo a hacer el cierre, ¿no? Que cuando hay duelos, porque en trauma siempre hay un duelo que hay que hacer, el cierre ese de ¿no? Como estar en paz contigo, con el otro, y luego darle un significado orientado hacia el crecimiento, el perdón ayuda mucho. Entonces sí que es una fortaleza que solemos trabajar bastante en consulta, ¿vale? Sí. Eso es. Sí, la esperanza es otra de las fortalezas, de hecho también es otra de las que cuando hemos hecho estudios empíricos sale bastante y hay bastante literatura, no de las, por ejemplo, 24 fortalezas de Peterson y Seligman, es de las 5 que sale más, que ayudan y contribuyen al bienestar psicológico. Ahora, con el tema de la esperanza, ¿tú cómo lo estás enfocando? Es muy constructivo, pero hay que tener cuidado en no caer en la cultura de moda de hoy en día de Mr. Wonderful, ¿no? Esto de esta esperanza de gafas de color de rosa, de tú puedes con todo, todo va a salir bien, los problemas no existen en la vida. Eso genera mucha frustración y esto lo veo en consulta, ¿no? Y además genera, vuelvo a lo mismo, a la culpa, ¿no? Porque el que luego tiene una visión de no me han salido las cosas porque bueno, en la vida pues hay sufrimiento, las cosas no salen como uno quiere, muchas veces aunque pongas todo de ti, pues genera luego mucha culpa. Entonces, si es una esperanza enfocada, por ejemplo, como estás diciendo, hacia la espiritualidad, ayuda mucho. Y luego la espiritualidad, tú lo has dicho también muy bien, cuando tenemos pacientes creyentes, entonces puedes esa espiritualidad enlazarla con la religiosidad, o tenemos pacientes que no son creyentes. Pero bueno, se puede enfocar en otra dirección. A ver, yo te digo mi experiencia clínica, ¿vale? Voy a ser muy honesta y va a sonar mal, pero mi experiencia es que las personas que tienen menos desarrollada la espiritualidad y la religiosidad, para trauma te cuesta mucho más trabajarlo en consulta. Es muy complicado porque es como que no tienes nada a... No, estos traumas complejos o cuando hay fallecimientos o... Claro, el decir, se mueren y se acaba, es que tienes muy poco a lo que agarrarte. Entonces, a mí personalmente me cuesta mucho más trabajarlo en consulta precisamente por eso, porque si encuentras... O sea, no tienes como... ¿no? A qué agarrarte para ayudar a la persona a que tienes que buscar otras vías, otro tipo de metáforas, pero mi experiencia es que cuesta mucho más. En personas que son más espiritualidad, con más espiritualidad y más religiosidad, bien encarrilada, porque también hay gente que lo enfoca ahí un poco hacia la negación, pero una espiritualidad y religiosidad bien trabajada es un factor de protector. Y ya te digo que es mi experiencia clínica y es mi experiencia también a nivel de investigación, la espiritualidad siempre sale. De hecho, en el proyecto que tenemos con estudiantes, hemos visto que en concreto las variables que pesan más a nivel de bienestar psicológico, que bienestar psicológico es el sentido de autorrealización, que se relaciona mucho con crecimiento personal, las que nos salen más son la espiritualidad, ¿vale? Y la otra es la gratitud, que la gratitud está dentro de la espiritualidad. Esas son las que nos salen más. Y da igual que yo cambie variables, he cambiado cosas, tal, siempre salen esas. Luego hay otras que salen, pero también depende de con qué otra variable relacionas, pitan más o menos, pero las que salen como consistentes son esas dos. Luego también medimos, por ejemplo, el apoyo de la comunidad religiosa, el que hayan recibido una educación religiosa en el colegio, de sus padres, o sea, como la red de apoyo social, si también hay ahí, y eso también sale. Pero sobre todo las que pitan más y de manera muy consistente es eso. Y es verdad que es lo que yo encuentro en la clínica. Luego es verdad que esto, pues contarlo en según qué contextos, pues luego se te echan encima, pero bueno, sé que aquí no hay problema en decirlo, pero eso es lo que yo veo.
y sobre todo cuando hay duelos complicados, cuando tienes una persona que no... cuesta muchísimo, ¿vale? Bueno, pues yo creo, ¿alguien más quiere comentar alguna cosita más? Vale, pues os cuento un poco el marco del que voy a partir. Sobre todo, claro, en el tema de virtudes y fortalezas, es que además no solo se trabaja en psicología, se trabaja, ¿vale? En humanidades, se trabaja en un montón de áreas, ¿vale? Entonces, las teorías en las que yo parto son más a nivel psicológico, ¿vale? Y son las clasificaciones que voy a utilizar, pero sabiendo que hay muchísimas más cosas, ¿vale? Teorías, modos de agrupar y que esto no es la verdad absoluta, pero sí que tengo que partir de un marco porque si no estamos hablando de cosas muy diversas, ¿vale? Entonces, uno de los modelos en los que nos basamos más, sobre todo los que somos clínicos, es el concepto de crecimiento postraumático, que es lo que os hablaba antes, que los padres de este concepto dentro de las teorías psicológicas son Tedeschi y Calhoun, que ahora os enseño su imagen y un poco más desgranado, pero ellos son los que introdujeron el concepto de crecimiento postraumático, que como decía antes, es la capacidad de la persona para crecer y desarrollarse ante situaciones que son difíciles o traumáticas, ¿vale? Aquí es muy importante cuando hablamos de crecimiento postraumático que tiene que pasar un mínimo de 6 meses para que esto ocurra, ¿vale? Esto es lo que establecen estos autores. Luego es verdad que en la práctica a veces puede ser más tiempo, depende del evento traumático, pues puede ser más o menos. ¿Por qué digo esto? Porque si no nos podemos confundir y forzar a una persona a como crecer y desarrollarse cuando todavía no ha habido tiempo de digerir el trauma. Entonces, primero hay que digerir el trauma y luego ya, ¿vale? Nos metemos a, bueno, las fortalezas las trabajamos todo el rato en paralelo, ¿vale? Pero sí es muy importante el tiempo, darle tiempo a la persona a digerir, a elaborar, porque hay cosas que no son rápidas. Y esto lo digo mucho porque también en nuestra cultura se buscan respuestas rápidas y están muy de moda. Mis alumnos muchas veces me traen ejemplos inspiradores, ¿no? De típica persona que le han amputado la pierna, entonces da una charla TED de 10 minutos y tú lo ves y claro, te quedas como, jolín, esta persona que le ha pasado algo traumático, una persona joven, deportista, que, ¿no? Que su vida depende de sus piernas, por decirlo de una manera, y de repente se queda sin una pierna porque se la amputan por el problema X que haya tenido, ¿cómo puede ser que esta persona te transmita tantísima alegría, tantísima fortaleza, que haya sabido redirigirse ayudando a otros, ¿no? Entonces, a veces los alumnos me lo cuentan como con mucha frustración de, y yo mis problemas son que tengo exámenes y estoy aquí hundido, entonces eso les llena de culpa. Entonces, yo siempre les digo, ¿no? Que, claro, estas charlas, cuando a ti te invitan a estas charlas, claro, normalmente entiendo que al ponente le dicen, oye, en este tiempo habla de esto, sé inspirador, ¿vale? Y entonces el ponente se adapta. Pero a lo mejor en esos 10 minutos no les da tiempo a explicar todo el proceso, que posiblemente a esa persona, cuando le han dicho que le tienen que amputar la pierna, a lo mejor ha tenido días de estar en su casa y ha tenido ideación suicida, o ha estado llorando, o ha estado sin querer relacionarse con sus personas cercanas, luego habrá tenido momentos de subida, luego de bajada. Entonces, cuando llega al punto de decir, yo voy a intentar de esta experiencia difícil crecer, ¿no? Reorganizar mis valores, que esto ocurre mucho, enfocarme hacia la ayuda del otro, desarrollar la espiritualidad, a lo mejor eso ocurre a partir del año, o a partir de 2 años, o a partir de 10, o a partir de 6 meses. No lo sé porque esto depende de cada uno. Pero claro, la persona te está hablando desde un momento sin contarte que para llegar ahí ha tenido que experimentar mucho sufrimiento, porque el sufrimiento forma parte de la vida y eso no lo podemos negar. Y eso me parece muy importante, ser realista y transmitir esto, ¿vale? Que una cosa es darle sentido al sufrimiento, pero lo que no podemos es negar el sufrimiento, que es lo que nos vende nuestra cultura. De no pasa nada, tú niega a través de redes sociales, a través de sal con amigos, bebe, las relaciones poliamorosas, ¿no? Todas estas cosas que están de moda, que al final son anestesias, pero la vida tiene sufrimiento. ¿Vale? Y en la vida te van a pasar cosas y si no se han pasado todavía, pues seguramente tarde o temprano hay algún evento traumático más o menos significativo, pero seguramente viváis algo. Entonces, no consiste en aplicar herramientas para anestesiarse,
sino que tienes que conectar con ese sufrimiento y luego está el tema de darle un sentido, de darle un significado. Sí. ¿Los 6 meses son de tratamiento o previo a empezar en serio, digamos? No, tú el tratamiento lo puedes hacer desde el primer momento, ¿vale? De hecho, a consulta es muy habitual que tenga, ¿no? Pues persona que sufre un abuso sexual y a la semana te viene a consulta. Lo que digo es que cuando ya se ven indicadores claros de que pueda haber crecimiento postraumático, tiene que haber mínimo 6 meses. ¿Por qué? Por esto que estoy diciendo, porque la persona tiene que digerir primero el trauma, o sea, como elaborar qué ha pasado y hacer ese proceso de aceptación. Es un duelo al final. Y sabéis que los duelos llevan su proceso y llevan su tiempo. Entonces, claro, hasta que ya ves evidencias claras que la persona realmente no es como una cosa puntual, sino que es una cosa ya mantenida de que la persona puede desarrollar ese crecimiento, estos autores establecen 6 meses. Y de hecho, cuando evaluamos crecimiento postraumático o hacemos investigación o en clínica, normalmente la escala que han desarrollado estos autores sueles esperar 6 meses a pasarla. Por este motivo, tú el tratamiento y el trabajo con fortalezas, claro que lo puedes hacer desde el principio, ¿vale? Tú perfectamente puedes trabajar las fortalezas desde el principio, ahora con cuidado según qué fortalezas para no generar culpa. Pero lo que es ya la evidencia de que la persona ya ha hecho una reorganización de valores, ya no solo la reorganización de valores, sino es que la virtud es la puesta en práctica del valor. Porque claro, tú puedes tener objetivos en la vida y decir, no, es que yo quiero ayudar a los demás, ¿no? O yo quiero, para mí es muy importante la familia, ¿no? Pero luego después tú ves en la práctica y es como que tú inviertes tu tiempo en conectar y tener relaciones íntimas y profundas con tu familia, o estás todo el día conectado en las redes sociales de fiesta con los colegas, ¿vale? Entonces, la virtud ya es la puesta en práctica. Entonces, para que eso ocurra, se requiere de tiempo. O, por ejemplo, una persona que tiene cáncer, es que entre que ir al médico, le operan, o sea, es que no tienes tiempo para pensar, para elaborar, es como pam, 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 pam. Yo personas que he tenido con cáncer, ya sea de mi entorno o en clínica, muchas veces el bajón les da después, el bajón emocional, no el durante, porque el durante es tan rápido también depende de la persona, ¿no? Pero a veces es todo tan rápido de te opero, quimio, tal, que estás en modo supervivencia y no tienes tiempo de pensar. Y cuando eso acaba, ¿no? Y entonces ya es como, ¿qué ha pasado? Mi vida ha estado en riesgo, tengo familia, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con mi marido? ¿Qué pasa después? ¿No? Que la culpa de yo he sobrevivido, pero en mi planta había otra persona que ha fallecido, ¿por qué yo y no el otro? O sea, ese tipo de cuestiones, pues a lo mejor se plantean después, ¿no? Es triste porque luego después lo que te encuentras a nivel de apoyo social, que esto pasa también mucho con las muertes, la red de apoyo muchas veces está cuando está la cirugía, cuando están con la quimio, pero luego la gente desaparece cuando ya piensas que estás medianamente bien, cuando en realidad no. Que esto también lo veo con la muerte, ¿no? Cuando muere un familiar y entonces todo el mundo va al tanatorio, va al funeral, y luego acaba el funeral y ¿dónde está la gente? ¿Quién llama para preguntar qué tal estás? O la gente desaparece. Entonces, ¿cómo puede ser que un tanatorio, el funeral, esté lleno de gente? Entonces, cuando vienen los pacientes a clínica por duelos, muchas veces te describen la frustración de ¿dónde están mis amigos? ¿Quiénes son mis amigos de verdad si ninguno me está llamando para ver qué tal estoy? Y lo más difícil es ahora, cuando yo intento volver a mi vida normal, y yo qué sé, pues está la habitación, el armario de mi padre, ¿no? Que está la ropa y tengo que tomar la decisión si la saco o la dejo, o tengo que continuar con mi vida, pero no puedo, mi vida ya no es la de antes porque ya no está esa persona. Esa es la parte difícil y ahí es donde la gente desaparece. Por eso digo que muchas veces el sufrimiento o el malestar, y a veces donde tenemos que acompañar más es en el después. O cuidadores, yo al trabajar mucho con mayores tengo mucha experiencia con cuidadores de personas mayores en situación de dependencia. Entonces, a lo mejor tienes un cuidador que ha estado, perfil mayoritario suele ser mujer, que está cuidando 15 años, que su vida se ha volcado en cuidar a esa persona, incluso siendo negligente con su propia salud, fallece esa persona, ¿no? Y lo mismo, si ha estado volcando su vida 24/7 a cuidar, ¿qué pasa con esa persona? ¿No? Y entonces el entorno desaparece. Es una persona que tiene como que redirigir, ¿no? Que decir, o sea, cosas tan básicas como ahora que dedico mi tiempo.
porque dejé mi trabajo, dejé mis relaciones de amistad, dejé mi familia y ¿ahora qué hago con mi vida? Y además estamos hablando de personas mayores, ¿vale? Que ahí también hay un tema, ¿no? Porque bueno, a lo mejor joven dices, bueno, pues te buscas un trabajo tal, pero claro, gente ya pues que ya no va a trabajar, tiene que buscar otra serie de áreas en las que encontrar su sentido a su existencia, ¿no? Y entonces cuesta, es duro. Sí. Y eso además es algo que tenemos que tener muy claro, ya sea desde el rol del psicólogo, ya sea desde el rol de persona, que tienes a alguien al lado, un familiar, un amigo, lo que sea, en situación de dificultad, hay una parte que depende del otro y eso está también en la responsabilidad del otro, porque a veces, por ejemplo, como psicólogos pasa a veces, ¿no? Que puede, y es legítimo, que puedes sentir frustración porque tú lo ves como súper claro y la persona no, no, pues niega, se va por ahí por peteneras, ¿no? Y tú estás ahí como, pero deja de negar, deja de, ¿no? Entra a hablar de lo que tienes que hablar y no me estés en una sesión de 50 minutos hablándome de, yo qué sé, de cómo cocinar un pollo, ¿me explico? Porque a veces te encuentras estas cosas, pero igual es que la persona, claro, cada persona tiene sus tiempos, tiene sus recursos, entonces tenemos que acompañarles, pero también ser respetuosos con los tiempos del otro, ¿no? Y también diferenciar muy qué es lo mío y qué es del otro. Entonces, el que tiene que hacer el proceso es la otra persona, ¿vale? Y nosotros acompañamos y ayudamos, pero no es mi responsabilidad hacer el proceso como tal. Mi responsabilidad es acompañar. Esto, por ejemplo, con familiares y amigos pasa mucho, ¿no? Gente que te consulta y te dice, mi hermano está fatal, no sé qué, necesita terapia, pero no quiere. Si es que la persona no quiere ir a terapia y es un adulto, no le podemos obligar, ¿no? Entonces, si no quiere, no va a hacer el proceso, entonces no tiene sentido. O sea, lo que puedes ayudar es a ayudarla a darse cuenta o todas estas cosas. Ese sería el modelo de crecimiento postraumático. También podemos relacionarlo con el modelo VIA, que no sé si lo conocéis, el modelo VIA, si conocéis lo que es la psicología positiva, los autores clásicos son Peterson y Seligman, que son unos autores que un poco lo que venían diciendo es que en la psicología y psiquiatría se hablaba mucho de la patología del paciente, ¿no? Y entonces, pues que habría que enfocarse más en las fortalezas, ¿no? Que esto también viene de autores previos, ¿no? Como Rogers, el humanismo, todo esto, pero bueno, ellos le dan forma y además le dan forma, lo que hicieron es como una revisión de incluso distintas religiones, distintas filosofías y entonces a partir de ahí como que hicieron un análisis factorial y sacaron 24 fortalezas. Y esas 24 fortalezas las agruparon en 6 virtudes. Ahora os las voy a enseñar, ¿vale? La virtud sería la puesta en práctica del valor, tal y como lo entienden ellos, ¿vale? Y luego la fortaleza es ya el mecanismo psicológico, ya a nivel de pensamiento, de emoción o de acción, que la persona pone en práctica. Entonces, estos autores, aunque hablan mucho de virtudes, en la práctica clínica hablan más de fortalezas, porque la fortaleza es como lo más concreto, ¿vale? O sea, la fortaleza, por ejemplo, una sería el amor, otra sería la perseverancia, otra es la espiritualidad, o sea, es como más concreto, son cosas que sí que puedes trabajar, ¿vale? Si hablas un poco en lo abstracto, luego te es como más difícil a nivel clínico trabajar. Por eso luego ellos hablan de fortalezas, pero que están agrupadas en virtudes. Y por último, también veis que estoy hablando mucho de sentido, porque de hecho estas teorías incorporan, sobre todo Tedeschi, dentro del crecimiento postraumático, uno de los componentes es el sentido, el encontrar un significado al sufrimiento, que no es sufrir por sufrir, sino que tú entiendas que hay un porqué o un para qué, ¿no? ¿Para qué? No, o sea, la pregunta sería no tanto, que te lo dicen mucho los pacientes, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, ¿por qué tengo un cáncer y no la pasa al vecino si soy buena persona, ¿no? Porque hay gente por ahí que se dedica a hacer el mal a los demás, yo hago mi vida, ayudo, ¿no? Doy mis clases, tal, ¿por qué me toca a mí el cáncer? ¿No? Y un poco lo que dice Frank es, no te centres tanto en eso, sino el para qué. O sea, hacia dónde puedes orientar ese sufrimiento que tú estás teniendo y que no hay que negar, ¿no? Porque el sufrimiento está ahí. Entonces, empezando por el crecimiento postraumático, pues aquí saco una frase de ellos, el crecimiento no niega el dolor, pero reconoce algo nuevo que puede surgir en él,
¿vale? Esto lo insisto mucho, lo voy a matizar muchas veces, porque insisto en que nuestra cultura es muy negadora del sufrimiento y lo que nos están vendiendo es no hay que sufrir, todo es Mr. Wonderful, ¿no? Las fotitos de Instagram, y entonces parece que todo el mundo es feliz y luego cuando tienes, ¿no? La típica persona instagramer o lo que sea que comete un intento de suicidio, ¿no? O se suicida, la gente dice, ¿pero qué ha pasado? Si esta chica era feliz, si viajaba, si tal. No, no era feliz. Es una persona que seguramente estaba con un tremendo sufrimiento y lo otro es una pantalla, ¿no? Para negar ese sufrimiento, pero no es la realidad, ¿no? Entonces, es verdad que la vida trae sufrimiento, pero hay que darle un significado, porque sufrir por sufrir, pues tampoco tiene como mucho sentido, ¿vale? Entonces, estos dos autores, en bibliografía os he puesto libros manuales, porque tienen manuales que se entienden bastante bien y tienen también libros con recursos de ejercicios, ¿vale? Y hay un montón de páginas, de cosas en línea con estos autores y entonces hablan de 5 dimensiones. Como os digo, una de las más claves que incorporan ellos es la espiritualidad, ¿vale? Esa siempre está incorporada. Ya que la persona sea religiosa o no, tú puedes desarrollar la espiritualidad a través de la religión o no, me da igual, ¿vale? Pero la espiritualidad ya os digo que es de las variables como más fuertes, ¿no? Que suele haber ahí. Luego ahí a la izquierda tampoco voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, pues ahí la persona puede utilizar meditación como mecanismos, ¿no? La meditación, el rezar, ¿no? Por ejemplo, el conectar con algo superior y luego ya cada uno le da su palabra o su término o lo que sea. Luego hay otra parte muy importante que sería las relaciones cercanas, que cuando digo relación cercana no es tanto cantidad, sino calidad, que también eso es lo que nos pasa mucho ahora, ¿no? El otro día estaba paseando, yo tengo 2 niños pequeñitos, ¿vale? Entonces estaba yendo ahí al parque, ¿no? Con el carro tal, y había 2 chicas jovencillas, yo qué sé, pues tendrían 18, 20 años y estaban ahí hablando, las dos cada una con su móvil, y entonces estaban hablando del número de seguidores que tenían, ¿no? Entonces yo decía, y entonces estaba una como, yo tengo tantos, y la otra, yo tantos, y entonces como que una, la que tenía más, le estaba como dando truquillos de cómo hacer para conseguir más seguidores, ¿no? Y entonces, claro, yo veía esa escena desde fuera, claro, tampoco escuché más, ¿vale? Porque esto fue como de pasada, ¿vale? O sea, se cotilla, pero no tanto. Entonces, no, como que me quedé un poco impactada porque digo, claro, yo redes sociales y eso no tengo, no uso mucho, ¿no? Entonces, no tengo ni LinkedIn, ¿no? Que tengo ahí compañeros que me dicen, hazte LinkedIn tal, porque para el trabajo, y yo, mira, ya a mí dejadme de rollos. Entonces, me llamó la atención porque decía, 2 chicas jóvenes que podrían estar hablando de sus cosas, quedando y tal, estaban cada uno con su móvil, o sea, tienen como esa barrera y, ¿no? O sea, como que lo que les da sentido o lo que les hace sentirse valiosas no es su desarrollo personal, sino el número de personas que te siguen, que son personas que ni siquiera conoces. De hecho, te puedes poner incluso en riesgo que haya gente, ¿no? Desconocida, es que no sé si eran menores o no, debían estar ahí un poco en el límite, pero imaginaos, ¿no? Que estés ahí buscando gente que te siga y son ahí gente, yo qué sé, adulta cuando la persona es menor. Yo decía, es que el foco no se está poniendo en lo que tiene que ser, ¿no? ¿Qué es el tener relaciones? No es la cantidad, que tengas un montón de seguidores, sino que seas capaz de intimar con otras personas. Ya que sean muchas o pocas, da igual, porque depende. Hay gente que es introvertida y bueno, pues a lo mejor con 6 personas cercanas, 5, tú estás bien. Entonces, si la persona está bien y es capaz de vincular con el otro, es capaz de apegar, que tiene momentos de dificultad y tiene como esa red social de apoyo, pues igual es mejor que el que tiene 40 amigos, pero que luego después le pasa algo y no hay nadie, ¿no? Todos se van porque no era una amistad real. Entonces, es la capacidad de establecer relaciones profundas y de intimar con el otro. Lo que pasa es que es verdad que eso da miedo, porque cuando tú te abres, ¿no? También hay ahí como una cierta vulnerabilidad, entonces no te puedes abrir a cualquiera, que también a veces hay gente aquí que descarga ahí a lo loco y le cuenta sus cosas a cualquiera y se pone en riesgo cuando no debería. O sea, tú le abres tu mundo interior a personas muy cercanas, que eso es un número generalmente reducido, ¿vale? Por eso digo que es más importante la calidad que la cantidad y más aún en crecimiento postraumático que hay trauma. Tú no tienes que andar contando determinadas cosas a todo el mundo,
¿vale? Porque son temas muy delicados y alguien te puede decir algo con buena intención, pero te puede hacer mucho daño. Más elementos que tenemos, la gratitud, que ya os decía, ellos lo separan la gratitud de la espiritualidad, pero es que es verdad, por ejemplo, ¿no? En el catolicismo la gratitud está dentro de el estar agradecido por las cosas que tienes, por las cosas que te suceden, que las cosas tienen un sentido, y también incide mucho en la gratitud en las pequeñas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, estar agradecido porque hoy estamos aquí en este curso y tenemos la oportunidad de conocernos, de aprender cosas nuevas, y yo aprendo mucho de vosotros, ¿no? Yo siempre digo que aprendo más de la dinámica que hay, de vuestras dudas, de las cosas que planteáis, que de otras cosas, ¿no? Entonces, también el ver esas pequeñas cosas, decir, oye, mira, pues hoy es un día soleado, luego por la tarde voy a poder ir al parque con los niños y vamos a poder disfrutar, ¿no? Que ayer llovió un poco más y con el granizo, pues no es plan. Hombre, mi hija al menos, que cuando volvimos para casa como con el carrito, pues va protegida, pero el otro que tiene 5, pues el pobre hombre se mojó, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy es buen día, pues estoy agradecida porque vamos a poder ir al parque y pasarlo bien luego por la tarde, ¿no? O sea, que no tienes que esperar grandes cosas, que a veces el foco, vuelvo otra vez a la cultura, lo que te venden es que tienes que tener una casaza, irte de viaje. Entonces, claro, si tus objetivos vitales están en esas cosas que son materiales, que te pueden llegar o no, pues claro, no vas a estar siempre, que eso lo vemos mucho en consulta, gente que está con mucha ansiedad, con mucha depresión, que no disfruta porque esas cosas no llegan y no te llenan y si las alcanzas, te llenan muy a corto, pero luego te quedas vacío. Dime. Eso lo puedes trabajar en consulta, en plan, primero como Sí. la gratitud, hacerlo como más consciente y luego como que vaya surgiendo solo por la Sí. repetición. Sí, hay de hecho ejercicios, estos autores hablan mucho, por ejemplo, de los diarios de gratitud, ¿vale? Que puedes hacer diarios donde la persona a lo mejor puedes ver un poco, adaptar en función de la dificultad que tiene la persona, ¿no? Pero que a lo mejor por la noche escriba 3 cosas por las que se sienta agradecido y que pueden ser cosas pequeñitas. A lo mejor si es alguien que le cuesta mucho, también, por ejemplo, en el contexto familiar, yo esto sí que lo hago con mis hijos, ¿no? Sobre todo con el mayor, porque la pequeña pues dice palabras sueltas, pero bueno, ella está adelante, ¿no? Cuando por la noche leemos el cuento, el momento de la noche también es un momento de contar qué tal ha ido el día y todo eso. Entonces, muchas veces pues le pregunto, ¿no? A mi hijo, ¿y qué es lo que más te ha gustado del día? ¿Qué es lo que te hace sentirte agradecido? Y yo también le digo alguna cosa, ¿no? Entonces es como que al final del día te acuestas intentando ser agradecido y que, como digo, pues a veces pues son cosas muy... pero luego te sorprenden porque a lo mejor, o sea, hay cosas que tú te parecen una tontería y los niños, que ahí son muy disfrutones de las pequeñas cosas, te dicen cosas que a ti te ha parecido una tontería y a lo mejor te dice, pues me ha encantado, mamá, yo que sé, que hoy me hayas recogido en el cole, ¿sabes? O, ¿sabes? Que es una cosa que ocurre todos los días o casi todos los días, bueno, o mi marido o yo, pero, ¿no? Pero ese día, por lo que sea, le hizo especial ilusión, ¿no? O, pues mamá, me ha encantado, no sé, que hoy nos hayamos ido a tomar un heladito, ¿no? Que hoy hacía calor. O sea, que a veces disfrutan de cosas pequeñitas y dices, jo, pues igual tendríamos que aprender de los niños que le dan valor a cosas como más, ¿no? Del día a día y nosotros los adultos estamos como amargados, pero porque no miramos esas pequeñas cosas que Dios nos pone ante nuestros ojos y que nos negamos a mirar, ¿no? Y ponemos el foco en las cosas que no llegan, pues por lo que sea, porque a lo mejor no es el momento que tengan que llegar, ¿no? O a lo mejor nunca llegarán, no lo sé, pero igual es que no estamos mirando donde tenemos que mirar, ¿no? Y que está ante nuestros ojos, insisto, porque es que está ante nuestros ojos y ya os digo que los niños lo ven. Más cositas. El pensar en nuevas posibilidades, esto en términos de Peterson y Seligman es la apertura de mente, ¿vale? Es decir, que tú a veces piensas que solo hay un camino en la vida y te emperras en ese camino y el crecimiento personal o postraumático te permite el pensar, bueno, es que a veces hay caminos diferentes y no pasa nada. Y luego más cosas, ¿qué me queda? Bueno, lo que es la fortaleza, ¿no? ¿no? De hecho, muchas veces, ¿no? Se dice la frase de, pues, si Dios me ha puesto esto ante mí, es que quizás yo sí tengo esta fortaleza para afrontarlo, ¿no?
pues un poco va por ahí la cosa, ¿no? El que tú tengas esa fortaleza, esa fuerza para poder afrontar las dificultades que se te pongan en la vida. Creo que he explicado todas, si no me equivoco, ¿vale? Apreciar las relaciones cercanas, y esto casa mucho con el modelo de Peterson y Seligman, ¿vale? Ahora voy para atrás, pero básicamente ellos hablan de seis virtudes: templanza, justicia, trascendencia, coraje, humanidad y sabiduría. Pero claro, de cara a trabajar en el día a día son muy abstractas, porque ¿cómo trabajas la sabiduría, ¿no? O la trascendencia? Es un poco abstracto. Entonces, ellos lo concretan luego en fortalezas específicas. Por ejemplo, para potenciar la sabiduría, pues la creatividad, ¿no? Pues este señor, por ejemplo, ¿no? Pues el montar tu empresa tiene una parte de creatividad, porque tienes que ver el mercado, dónde está el hueco donde tú puedes entrar. Tiene una parte creativa, ¿no? La curiosidad también, ¿no? Muchas veces los pacientes también lo que vemos, ¿no? Es que esa curiosidad es lo que les lleva, ¿no? A intentar aprender, a intentar crecer, a intentar desarrollarse. En la humanidad, porque bueno, no voy a nombrar todas, ¿no? En la humanidad pues está el amor, ¿vale? El amor al prójimo, el amor a uno mismo, y mucha gente encuentra por ahí también su sentido. La inteligencia emocional, que seguro que de esto habéis oído hablar muchísimo, ¿no? Porque para los psicólogos es básico. La persistencia que decías antes estaría dentro del coraje, el ser íntegro, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y en la trascendencia, la esperanza que hablabas, ves que está, por ejemplo, dentro de la trascendencia la espiritualidad, y está también la esperanza. Cuando tú lo has explicado, lo has ligado directamente porque está muy ligado. Si la esperanza la ligamos con la espiritualidad, lo veo que está bien utilizada. Si está ligada en esta visión de Mr. Wonderful, creo que sí que puede ser dañino para la persona. Y luego la justicia, ¿no? Pues la equidad, que la equidad no es todo igual para todos, ¿vale? Sino que en función de las necesidades que tenga cada uno, darle lo justo, ¿no? Porque, no sé, si yo me puedo pagar las cosas a fin de mes, ¿por qué me van a dar una paguita, ¿no? Pero en cambio otra persona que está en situación, o una familia en situación de vulnerabilidad, pues a lo mejor esa persona sí necesita de determinados recursos sociales. Entonces no es dar todo para todos, sino ver, o sea, ser justos en cuanto a dar lo que necesita cada uno. Que esto en el trabajo de terapia familiar lo veo muchas veces, ¿no? Que los padres dicen, yo le doy lo mismo a mis hijos. Y dices, es que tus hijos son diferentes. Entonces, a lo mejor cada uno, ¿no? A lo mejor uno está pasando por un proceso emocional complicado y necesita que le pagues una terapia. Y entonces estás invirtiendo más dinero económico, vamos a decir, en ese hijo, pero es que ese hijo tiene una necesidad que el otro no la tiene, ¿vale? O a lo mejor uno, yo qué sé, quiere hacer una carrera y uno lo quiere hacer en la pública y otro en la privada, porque a lo mejor es algo súper especializado o por el motivo que sea, y no puedes decir a uno no le doy porque al otro no le pagué. Es que, ¿no? O sea, el ser justo no es dar lo mismo a todos, sino un poco ver qué es la necesidad que tiene el otro y en función de eso dar, ¿vale? Porque si das ahí a lo loco, pues a lo mejor lo que puedes hacer es que la gente se te acomode y no vea necesidad de crecer, ¿no? Que a veces necesitas un poquito de ese push, ¿no? Como verte ahí un poco en tensión para sentir esa necesidad de crecer, ¿no? Bueno, pues estas serían las fortalezas de Peterson y Seligman. Entonces, como os digo, por ejemplo, este es otro estudio que hicimos. En el equipo evaluamos crecimiento postraumático en personas mayores que, ¿cómo era la cosa? Evaluamos a raíz de la pandemia, o sea, cuando ya pasó un poco de tiempo de la pandemia, con personas que realmente habían tenido trauma en el sentido de que habían perdido familiares de manera muy traumática, o bien que ellos habían estado hospitalizados, por ejemplo, en UCIs, ¿no? Estas cosas que realmente son muy traumáticas, ¿vale? Y evaluamos crecimiento postraumático. También controlamos indicadores de ansiedad y depresión, ¿vale? Porque puede ser que salga menos crecimiento postraumático, pero porque la persona de base ya tiene un trastorno ansioso o depresivo. Entonces, claro, lo que te está sesgando es lo que hay previo al trauma. Entonces, claro, eso no vale, hay que controlarlo. Y entonces, lo que vimos, en esta aquí no metimos espiritualidad, ¿vale? La espiritualidad ya os digo que lo hemos metido en otros estudios, que no sé si tengo aquí alguno, pero sí que vimos que la resiliencia, o sea, las personas mayores con más resiliencia y las personas mayores con un propósito vital, que eso enlaza con la espiritualidad, con más propósito vital, son las que luego experimentaron mayor crecimiento ante el trauma que habían experimentado, ¿vale? Entonces, ahí, por ejemplo, nos da indicadores
que en el caso, como esto es específico de personas mayores, la importancia de trabajar el que encuentren un sentido en la vida. Y esto en personas mayores, mi experiencia es especialmente importante porque yo creo que es verdad que está mejorando cada vez más, pero como que en jóvenes se entiende fácilmente, ¿no?, que el joven se ponga metas en la vida, ¿no?, haga cosas, tal, pero está todavía como muy arraigado, incluso en la propia persona mayor, que te jubilas y se acaba la vida y que no tienes nada que hacer con tu vida. Y es muy triste, o sea, una persona mayor que se jubila, una señora ama de casa que experimenta nido vacío porque se ha dedicado a cuidar a los hijos y los hijos se van de casa, le quedan muchos años de vida. Entonces, esa persona tiene que encontrar algo que le dé un sentido, porque si no, va a ser una vida muy vacía. Y cuando tenemos vacío existencial, como describía Frankl o muchos otros autores, la persona luego tiene sintomatología depresiva. Entonces, cuando tenemos depresión, tenemos que ver si realmente es un tema de, bueno, pues más endógeno o de otras cosas, ¿vale? Que eso ocurre en muchos casos, pero yo en consulta cada vez más me encuentro a gente, incluso gente muy joven, con sintomatología depresiva, pero realmente lo que hay detrás es vacío existencial. O sea, no tienen metas, no tienen objetivos en la vida y se dejan fluir. Entonces, claro, al final estar así, pues claro, te conduce, ¿no?, a la neurosis o al sufrimiento y el malestar, ¿vale? Entonces, en personas mayores es especialmente importante. Ahí abajo os pongo otro estudio que hicimos anterior, hace tiempo, con viudas, porque claro, tú dices, ¿ser viudo es un trauma? Pues a ver, una señora que ha estado casada 40, 50 años, que además, oye, pues te montas, ¿no?, tu futuro, ¿no?, de, oye, pues cuando ya los hijos sean mayores, mi marido se jubile o yo misma me jubile, pues ya viviremos nuestra vida, haremos nuestras cosas, viajaremos. Y el marido muere, a ver, eso es un trauma, ¿vale? Por la pérdida de la persona, de tu acompañante, ¿no?, en tu camino, pero también es un trauma porque se pierden proyectos vitales, se pierden muchas cosas, la red de apoyo social, ¿no? Y conduce a mucho sufrimiento. Pues hicimos este trabajo con viudas y vimos que la religiosidad era un factor de protector. Y luego dentro de la religiosidad evaluamos las creencias religiosas y la práctica religiosa. Y lo que vimos es que no solo es importante el tener creencias, que sí, pero lo que vimos que ayudaba mucho, mucho son las prácticas religiosas y la comunidad religiosa. ¿Por qué creéis? Por el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, eso es, eso es. Porque claro, una persona que se queda viuda pierde ahí una red importante y se queda, ¿no? Y además pues puede tener hijos, pero los hijos al final hacen su vida, tienen sus cosas, no pueden estar todo el día, ¿no? Luego muchas veces tenemos, ¿no?, a madres, suegras que están todo el rato metiéndose en la casa tal, pero igual es que están muy perdidas, ¿no? No tienen sentido, no han hecho el duelo, entonces les da como un sentido de pertenencia. Y luego muchas veces colaborando, participando en la comunidad, encuentran su sentido. También está ahí que cuando hablamos de religión está toda la parte, ¿no?, de desarrollo de la espiritualidad, de las creencias, pero también la comunidad, ¿no?, ayuda mucho a la persona y sostiene mucho por el sentido de pertenencia, porque es una red de apoyo social, es una red sana, aparte, porque a veces, ¿no?, la gente busca redes de apoyo en sitios raros, ¿no?, y, ¿no?, con personas que a lo mejor les confunden más, y entonces ahí sí que puede ser de gran ayuda. Vale, entonces si veis el modelo de crecimiento postraumático, CTP es, CPT es crecimiento postraumático, ¿vale? Es que yo suelo trabajarlo en inglés, PTG, ¿vale? Crecimiento postraumático tiene mucho paralelismo con el modelo de Peterson y Seligman, ¿no? Pues mientras Tedeschi habla de relaciones profundas, Peterson y Seligman hablan de, pues, la importancia de desarrollar el amor, la amabilidad, la inteligencia social, entre otras. Mientras Tedeschi habla de apreciación por la vida, gratitud, ¿no? Pues en concreto Peterson y Seligman hablan de gratitud, pero aparte el humor, que el humor también bien usado, ¿vale? Es una forma de, ¿no?, de sacarle como el lado positivo, ¿no?, a las cosas, el amor por aprender, ¿no? El buscar nuevas posibilidades se relaciona con la virtud sabiduría, ¿no?, la curiosidad y todas estas cosas, la mayor fortaleza personal con la perseverancia que antes ha salido y la valentía, y por último la espiritualidad, ¿no?, que ahí se incluiría también la gratitud y la esperanza, ¿vale?
Esto, si queréis las diapositivas, os las puedo pasar. Si os interesa, lo puedo pasar. Voy a saltar aquí un poco porque Peterson y Seligman luego han desarrollado, si os interesa luego poner en la práctica, un modelo que se llama PERMA, que cada letra, ¿no?, significa, la P es de emoción positiva, en inglés, ¿no?, positive emotion, compromiso, ¿vale?, es de commitment o engagement, ¿vale?, la E, y así sucesivamente, ¿no?, relaciones, relationships, sentido, meaning, y por último, el logro. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que cuando tú pones en práctica las fortalezas, es importante tener en cuenta estos componentes, es decir, realizar comportamientos que generan emociones positivas en las personas. Por ejemplo, la gratitud es una vía de ayudar a la persona, aparte de trabajar espiritualidad, trascendencia y tal, también es una forma de que tú te sientas bien, porque a lo mejor has tenido un día nefasto, ¿no? O te ha pasado algo, pero es como, bueno, el día tiene 24 horas, ¿no? Decir, bueno, no todo habrá sido malo, algo habrá pasado que te habrá ido bien o que te haya gustado y por lo que te puedas sentir agradecido. Entonces, es una forma, por eso el hacerlo al final del día ayuda porque es una forma de cerrar el día de una manera como más positiva, más optimista, más agradecido, obviamente sin negar, ¿no? El compromiso es una cosa muy importante que veo que falla muchas veces en la práctica, que muchas veces la persona tiene valores, ¿no?, pero luego no se compromete con las cosas. Bien, entonces tenemos que trabajar mucho el compromiso. El logro, ¿vale?, serían las metas, pero el compromiso es que tú realmente luego te comprometas con ello. Bien, un ejercicio, no sé si habéis hecho alguna vez el jardín de los valores, ese ejercicio, si no lo conocéis, lo podéis hacer o poner en práctica, os lo explico así a nivel general, pero podéis buscarlo en internet porque ya ahí hay preguntas concretas. Pero el ejercicio así de manera rápida, se le pide a la persona que haga un jardín con las cosas valiosas en su vida, ¿vale? Y cada planta en ese jardín lo tiene que representar con un valor, ¿vale? Entonces la persona lo dibuja y básicamente cada planta, y entonces la persona te cuenta sus historias, ¿no? En plan, a lo mejor dice, pues yo pongo un árbol, un roble bien fuerte en medio, porque para mí es muy importante la familia, entonces, ¿no?, pues el roble tiene un tronco firme, te sostiene, te da sentido de pertenencia, tal. Y lo dice, pues pinto unas rosas preciosas porque para mí es muy bonito, yo qué sé, la naturaleza y apreciar las cosas bonitas de la vida y no sé qué. Yo qué sé, cada gente te cuenta su película, ¿vale? Y hace su dibujito. Y luego cuando terminas, ¿no?, de que te cuenten esto, luego les preguntas, vale, este es tu jardín. Ahora, cuéntame la verdad. De este jardín, ¿qué plantas son las que riegas? ¿No? Y entonces la persona te cuenta, claro, sí, es que en realidad yo he puesto aquí este árbol en medio, que es la familia, pero no lo riego mucho, entonces el árbol tiene las hojas ahí un poco caídas, ¿no? O mi rosal que me encanta, pues es verdad que tengo las rosas ahí un poco, ¿no? Porque no lo estoy regando lo suficiente, ¿no? Y también le preguntas qué es lo que riega que no está en el jardín, ¿no? Entonces a lo mejor te dice, pues mira, riego las redes sociales porque dedico, ¿no?, cuando me meto en el móvil me sale que dedico una media de 5 horas al día al móvil, entonces igual estás regando las malas hierbas y se te está llenando el jardín de malas hierbas, mientras que se te están muriendo tus plantas preciosas. Entonces, ¿por qué se hace este ejercicio? Ayudar o similares, ¿vale? Para ayudar a la persona a comprometerse, o sea, primero a ser consciente de cuáles son sus objetivos vitales, sus valores, y luego ayudarle a entender que si para ti es algo muy importante, tienes que comprometerte con ello. Si simplemente son cosas en el aire, pues te vas a quedar vacío. Y no tienes por qué esperar, que esto ocurre mucho, a tener un cáncer o que te pase algo súper grave para hacer esa reorganización de valores. Hazlo ya, porque la vida pasa muy rápido y de repente no te has dado cuenta y estás ya ahí a punto de palmarla, ¿vale? Entonces, así mal dicho, pero es que es verdad, la vida pasa muy rápido. Yo miro a mis hijos y digo, ¿pero qué ha pasado? Mi hija tiene 11 meses y digo, pero si es que yo recuerdo el año pasado llevar el mismo vestido con un barrigón así, con el calor que hacía, que iba con las piernas, ¿no? Digo, ¿pero qué ha pasado? La niña ya está por ahí andando. Entonces, el tiempo pasa volando. Entonces, no esperar
a que pase el tiempo a lo tonto, sino pensad cuál es vuestro sistema de valores, que eso es muy personal de cada uno, y que haya un compromiso. Y si trabajáis con pacientes, yo sí que trabajo mucho, sobre todo estos perfiles que he perdido. Ayer, por ejemplo, estaba con un paciente que es un chico joven, joven, tiene 26 años, jovencillo, pero el pobre está muy perdido en la vida. El pobrecillo es buen chaval, pero yo qué sé, no sabe si le gustan los hombres o las mujeres, no sabe que ha estudiado una carrera, pero luego no termina, ¿no?, de atar la búsqueda de trabajo, entonces le pide dinero a su padre, entonces más o menos con eso va tirando, ha hecho una carrera, pero luego busca cosas que ya os digo que no tiene que ver con lo que es su carrera, con los amigos pues lo mismo, de repente es súper íntimo de uno, luego es como que está muy confuso él en la vida, ¿vale? Y entonces estamos trabajando un poco pues el tema de cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas vitales. Es verdad que este chico perdió a su madre con 17 años, ¿vale? Entonces eso explica mucho porque este chico pues tiene un duelo complicado y entonces, claro, la madre es verdad que te da mucho sostén, ¿no? A nivel emocional de vínculo, a nivel de orientarte en la vida, no tiene muy buena relación con su padre y con su hermano, entonces es verdad que está ahí como un poco perdido, pero porque hay una figura que le falta, ¿no? Y entonces es verdad que eso, por ejemplo, ha facilitado mucho el vínculo, porque al ser yo mujer, ¿no?, madre también, facilita tener cuidado con eso, que no me ponga a mí en el rol de su madre, hay que tener cuidado con eso, pero sí es verdad que facilita que haya una buena transferencia, ¿no? Porque es como que confía mucho, se abre, las orientaciones, pautas, las acoge bien, mientras que si le dice lo mismo el padre, se lanza a la yugular, ¿no? Entonces, es verdad que eso facilita, entonces, bueno, pues lo remo a mi favor, pero es cierto que estamos haciendo mucho trabajo, aparte del tema de su duelo, que su madre murió de un cáncer de una manera así como muy repentina y tal, y eso es muy traumático, pero también estamos trabajando o sea, ¿qué quieres hacer con tu vida? Si es que me da igual a lo que te quieres dedicar. A lo mejor has estudiado una carrera y quieres dedicarte a ir a Vietnam a cuidar a niños. Bien, o sea, si yo no tengo problema, pero no des bandazos. O sea, ten claro tus objetivos y no te pierdas con cosas que no te llenan, porque si no aparece la sintomatología depresiva y como ya tiene un duelo, pues es fácil que aparezca. ¿Vale? Pues sería todo esto, las relaciones que ya hemos hablado y el sentido. O sea, el tener un sentido, o sea, en ese sistema de valores también hay que ver qué es lo que a la persona le da ese sentido de decir, bueno, yo estoy aquí en este mundo para algo, ¿no? Sería un poco eso, tener cómo marco yo la diferencia en este mundo. ¿No? Pues lo enlazo el sentido con Frank, ¿vale? Que tiene un montón de frases, si habéis leído El hombre en busca de sentido, luego tiene libros más profundos donde explica todo esto con más detalle, sobre todo para los psicólogos si queréis trabajar. El hombre en busca de sentido es como más para público general, que es un libro que se lee muy rápido, es verdad que impacta mucho por su experiencia en los campos de concentración, pero si ya queréis profundizar ya hay otros libros, ¿no?, como Angustia Existencial, otros donde ya desarrolla más profundidad su filosofía o su modelo, pero sí que al final es esto, ¿no? La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y propósito. Y esto es lo que encontramos mucho en consulta. Gente incluso que no... De hecho, eso les llena de culpa, ¿no? Que te dicen, es que yo no he vivido ningún trauma, yo no he tenido nada. Me dicen, Cristina, pues mi vida es normal, tengo padres que me quieren, tengo, no sé, mis cosas, pues bueno, algún desamor, ¿no? Pero es que yo... me siento mal, ¿no? Tengo ansiedad, estoy triste, no tengo ganas de levantarme, estoy desmotivado. Esto lo vemos cada vez más en consulta, ¿no? Y entonces, igual, lo que hay detrás no se puede generalizar, hay que ver cada caso, ¿eh? Pero en muchas ocasiones, yo cada vez más me vienen a consulta casos de falta de propósito, de gente que es que no sabe hacia dónde orientarse, no tienen valores, no han hecho ningún tipo de trabajo personal, viven muy al día, muy en lo superficial y hay que acompañarles a que desarrollen. Aquí es otro estudio que hicimos también con mayores, ¿vale? Y aquí vuelve a salir lo mismo, ¿vale? La resiliencia, la gratitud y la opuesta, básicamente, ¿vale? Ahí pone evitación experiencial, pero porque es lo opuesto a la aceptación y ahí salían relaciones negativas, ¿vale? O sea que la persona que acepta más la situación es la que luego tiene más bienestar. Cuando hablamos de aceptación, que esto viene mucho del modelo de aceptación y compromiso, lo dice el término, ¿vale? Aceptar no es resignarse y decir, vaya, pues yo qué sé, tengo un cáncer, pues vaya, no puedo hacer nada, ¿no? Me dejo llevar y ya está. No,
Aceptar y compromiso es aceptar la situación que hay y no invertir tus energías en lo que no puedes cambiar, porque hay cosas que no puedes cambiar. O sea, ¿por qué alguien tiene un cáncer? Pues yo qué sé, no tengo ni idea. Entonces, ¿por qué voy a estar dando vueltas al por qué? ¿No? Ahora, ¿en qué sí puedo invertir mis energías? Es en comprometerme, en, oye, a lo mejor esto es un aviso de que, no sé, tengo que cambiar cosas en mi vida. Igual estoy invirtiendo mi tiempo en cosas que igual debería reorganizar mis valores. Igual esta situación me ha reflejado qué personas sí están en mi vida y sí son amigos de calidad y qué personas, bueno, pues son colegas, pero no están, y yo estoy pasando mi tiempo con los colegas y no con los amigos de verdad, les estoy dando de lado. Entonces, también un poco ese compromiso, ¿no? De no limitarte a resignarte, que no es eso, sino en yo acepto lo que hay, esto ha pasado, tengo que elaborarlo y digerirlo, que entiendo que en otras clases o ponencias del curso se ha hablado de esto, de lo que es a corto, pero ya para largo está el comprometerse y esa búsqueda de sentido. Entonces, cuando vemos esa charla TED motivacional de la persona que le han amputado la pierna o la persona que ha estado en un atentado, ¿no? Por ejemplo, de los atentados contra ETA, ¿no? Tú dices, pero ¿cómo las familias acaban perdonando, ¿no? Que se trabaja mucho el perdón con familiares de atentados. Dices, pero ¿cómo narices es posible si han matado a tu padre, ¿no? Encima, una persona que se dedicaba para trabajar al Estado, que ha dedicado su vida y se la han cargado ahí de una manera súper cruel. ¿Cómo perdonas? Pues, bueno, trabajando estas cosas, ¿vale? Y no es perdonar olvidando aquí no ha pasado nada, sino que es en esa búsqueda de significado, ¿no? Y a partir de ahí, cada uno lo desarrolla como pueda, porque no hay formas concretas de hacer esto, cada uno tiene que encontrar su camino, ¿no? Y eso ya es personal. Y la pregunta que decíais por ahí antes, tú, ¿no? Eso ya la persona tiene que elegir su camino. Tú a lo mejor puedes decir, a mí me ayudó esto, ¿vale? Pero a lo mejor otra persona lo encuentra por otra vía y es totalmente legítimo, ¿vale? Entonces, cosas a tener en cuenta. El trauma puede ser una herida, pero también una oportunidad. Lo que pasa es que la oportunidad la ves con el tiempo, no a corto. Entonces, no presionéis a nadie a corto, ¿no? Que te venga alguien ahí, ya veréis los casos, los traumas que os he puesto, pero así a corto, pues no. Pero a medio largo plazo, lo vas trabajando poco a poco, se puede hacer. Luego, las fortalezas son herramientas prácticas que pueden acompañarnos y luego, como futuros, podemos ayudar a las personas a reconectar, ¿no? A ser conscientes. Validamos mucho, pero les ayudamos a tomar conciencia y que luego ellos se comprometan. El trabajo del compromiso lo tienen que hacer ellos. Nosotros muchas veces hacemos de espejo, ¿no? Por eso se utiliza mucho en consulta el diálogo socrático. No es que yo le diga a la persona, estos tienen que ser tus valores y fortalezas y tienes que hacer esto. No, sino que tú vas reflejándole a la persona, ¿no? Un poco como la parte más objetiva. Y luego si te pide recursos, ¿no? Pues una persona sale que quiere trabajar la gratitud, pues la pregunta que me habéis hecho, oye, Cristina, es que a mí me gustaría trabajar esto, pero no sé cómo hacerlo. Pues entonces ya le das la pauta, ¿no? De cómo puede hacerlo y le vas dando ideas en función de su caso, ¿vale? Tengo aquí lo de los casos que lo vamos a ver luego. Voy a avanzar así rapidito hasta el descanso, que me deben de quedar como 5. Es la hora, vale. Pues simplemente decir que hay estos cuestionarios, ¿vale? Por si os interesa el VIA, de Peterson y Seligman, y está el cuestionario de crecimiento postraumático por si queréis evaluarlo, que hay escalas para validar todo esto, ¿vale? Pues vamos a hacer el descanso para ser respetuosos con los tiempos, que además después de hora y media estaréis fundidos, y